¿Alguna vez has mirado el reloj esperando que algo cambie y solo has oído el tic-tac de tu propia impaciencia? Ese susurro interno que te dice, ¿por qué no pasa ya? Puede ahogar la voz de Dios que te recuerda, mis tiempos son perfectos, nunca lo olvides. Hoy te invito a detener ese ruido mental y a abrir el corazón para descubrir que cada demora aparente lleva el sello de su amor. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta declaración de fe y esperanza. Señor, confío en que tu reloj marca mi mejor momento. Piénsalo. Al plasmarlo, tu mente se ancla a la promesa de que Él ya está obrando, incluso cuando tú no ves. Te pido que te suscribas para seguir trayendo más mensajes como este. Comparte y aprieta el botón de me gusta. Comencemos. Número 1. Cuando Dios pulsa el segundo exacto, todo se vuelve hermoso. Imagina tu pulgar pegado a la pantalla, actualizando el chat una y otra vez mientras el círculo de cargando gira sin clemencia. El corazón se te acelera, la respiración se entrecorta y un nudo de frustración aprieta la garganta. Responde ya. Esa ansiedad digital refleja nuestra vida con Dios cuando creemos que el cielo guarda silencio. Pero en medio del ruido, la palabra susurra con firmeza. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. No promete estética superficial, promete plenitud, belleza que surge cuando todo encaja según su diseño. Déjame contarte un secreto. El Creador no improvisa. Nosotros contabilizamos minutos. Él sostiene la eternidad y contempla de un vistazo la obra completa que apenas intuimos. Cuando pulsa el segundo exacto, el reloj del cielo cae sobre la tierra y lo ordinario se transforma en paisaje nuevo. No te maravilla que ningún amanecer llegue tarde, ni un ciclo lunar se adelante. Esa misma puntualidad está programada para tu historia. Incluso si ahora todo parece detenido y tu corazón late contra el silencio. Nuestra impaciencia se parece a un escultor novato que golpea el mármol sin medir fuerza y termina fracturando la figura. Dios, en cambio, usa la aparente demora como un cincel afilado. Cada golpe revela un músculo de fe, una veta de esperanza, un rasgo de carácter que habrían permanecido ocultos en una entrega express. Por eso, cuando la espera duele, el Espíritu sopla. Todavía falta un trazo y nos invita a confiar en la forma que aún no distingue nuestra vista limitada. Lo hermoso de este versículo es madurez, no maquillaje. Piensa en un vino que se descorcha antes de tiempo. Sabe ácido, desaprovechado. En la penumbra del barril se torna profundo, aromático, capaz de alegrar el corazón. De la misma manera, Dios plantó eternidad en tu interior para que anheles algo que ninguna respuesta instantánea puede saciar. Esa inquietud no es falla de fábrica, es la brújula que apunta a la plenitud que viene y entrena tu mirada para reconocer la hora divina cuando llegue. Colaborar con el artista significa soltar el pincel y someterse a su ritmo. Obedecer día tras día, aunque el lienzo luzca incompleto, es la forma más práctica de esperar. Abre un diario y escribe esas áreas en proceso. Una relación rota, un proyecto estancado, un sueño que dormita. Anota la fecha, agradece porque todavía se está pintando y observa cómo, línea tras línea, el silencio se convierte en testimonio de que Dios trabaja cuando los hombres duermen. Cuando aceptas que Él dirige el reloj, la presión del «y sí» se disuelve como bruma al sol. Contempla un atardecer sin pretender acelerarlo y deja que la paz, esa que supera a la lógica, te envuelva hasta tocar a quienes te rodean. Una sola persona en reposo transforma la atmósfera de una sala entera. La confianza se respira y se contagia, predicando sin palabras. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos un minuto, inhala profundo y repite: Señor, todo lo haces hermoso a su tiempo.
Luego, mira tu lista de belleza en proceso y declara cómo Él la transformará. Dentro de un año, quizá antes, volverás a esas páginas y exclamarás: ahora entiendo la espera. Así que no temas al compás divino. La sinfonía ya está escrita y cada segundo, por silencioso que parezca, lleva la firma eterna del mejor relojero. Número 2. Cuando tu corazón late al ritmo de Dios, la espera se vuelve victoria. ¿Has sentido cómo el tic-tac de un reloj de pared parece un martillo cuando la bandeja de entrada está a reventar y el contador de la fecha límite avanza sin compasión? Pulso acelerado, respiración corta, el cerebro saltando de tarea en tarea. Así late el corazón cuando la presión temporal nos aprieta. En ese terremoto interior resuena el reto del Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No suena a pausa pasiva, ¿verdad? Dios nos invita a una espera que no vacía, sino que llena de valentía, como un soldado que afila la espada mientras aguarda la orden de avanzar. Piénsalo. Los músculos crecen al romperse primero. Un corredor alterna sprint con recuperación. Sin la pausa, el entrenamiento lo fracturaría. Del mismo modo, la fe se tonifica en los intervalos. Cada día que parece perdido es, en realidad, una serie de microdesgarros espirituales que fortalecen fibras invisibles. ¿Y cómo se alimenta ese músculo? Hablándole al alma con la Escritura como David lo hacía. Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ese autosalmo, repetido en voz alta, es combustible para el ánimo que flaquea. Ahora, fíjate que Dios no improvisa rutas alternas. Él escribió tu historia antes de que nacieras y ya calculó cada desvío aparente. Imagínate un GPS celestial que, aun cuando tomas la salida equivocada, recalcula sin perder el destino final. El silencio que percibes no es abandono, es laboratorio de milagros ocultos, como la semilla sepultada que, en su lenta oscuridad, desarrolla raíces capaces de sostener el futuro fruto. El sembrador sabio no remueve la tierra cada mañana para revisar el progreso. Confía y riega. La espera también expone quiénes somos. Un empleado teme perder el salario si la paga se retrasa, pero un hijo confía en la provisión constante del Padre. Cuando olvidas tu identidad, empiezas a comparar tu reloj con el ajeno y la envidia toca la puerta. El antídoto es recordar testimonios propios, ese examen aprobado contra todo pronóstico, aquella provisión que llegó al centavo, la puerta que se abrió más allá de tu currículo. Cada recuerdo actúa como una correa que ata tu mirada al carácter fiel de Dios y no al cronómetro de otros. El corazón que se ejercita en esta valentía termina sin fracturas, como acero templado que necesitó el fuego y el enfriamiento para ganar dureza. Y cuando la tormenta regrese, porque volverá, esa firmeza brillará más que cualquier logro. La gente mira tu calma antes que tu resultado. Un amigo ansioso nota tu serenidad y pregunta el secreto. Así, tu espera se convierte en evangelio silencioso que invita a otros a refugiarse bajo el mismo calendario divino. Practiquemos. Programa alarmas con frases de fe que interrumpan la ansiedad y marquen el paso de Dios en tu día. Al sonar, levanta la voz y recita la promesa que elegiste hasta que el ritmo interior se alinee con el cielo. Lleva una bitácora de valentía. Anota cada pequeña victoria de paciencia. El correo que respondiste sin prisa. La llamada que entregaste en oración antes de marcar. Y celebra esos pasos con gratitud específica para que el progreso no se te pierda entre pendientes. Imagina el instante en que la respuesta finalmente llegue y descubras que nunca estuviste solo, que cada segundo de aparente retraso era entrenamiento especializado. Entonces proclamarás, con sonrisa de guerrero y aliento renovado, el reloj de Dios no retrasa, fortalece. Hasta ese día, sigue latiendo al compás del Creador,
porque cuando tu corazón marca su ritmo, la espera deja de ser burla del tiempo y se convierte en victoria anticipada. Número 3. Alas de águila, fuerza nueva en el segundero de Dios. ¿Sabes esa sensación de estar agotado pero seguir andando como si nada? Como cuando vas por el cuarto café del día y solo atinas a decir, voy tirando. Nos hemos acostumbrado a vivir con el tanque en reserva, a caminar con ojeras y a repetir, no puedo más, hasta que ya no suena como una queja, sino como una descripción exacta de nuestra vida. Pero en medio de ese paisaje reseco, aparece Isaías 40:31 con una promesa que no solo alivia, sino que desafía. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. No dice que sobrevivirán arrastrándose, dice que volarán, y eso lo cambia todo. Ahora bien, ¿qué significa recibir nuevas fuerzas? No se trata solo de energía física, sino de un renuevo integral que viene de lo alto. Pero ojo, esta renovación no viene corriendo tras nosotros. Llega cuando esperamos. Y no cualquier tipo de espera, sino esa que vacía el alma para que pueda ser llenada. ¿Has intentado llenar un vaso ya rebosado? No se puede. Así nos pasa con el corazón. Mientras esté saturado de prisa, control y ruido, no hay espacio para lo que Dios quiere derramar. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es cerrar las pestañas del navegador, apagar el celular y quedarte quieto. ¿Has visto cómo vuela un águila? No lo hace agitando desesperadamente sus alas. Planea. Se deja llevar por corrientes térmicas que no vemos, pero que están ahí. Así también obra el Espíritu Santo, como una corriente ascendente que te levanta cuando ya no queda fuerza humana. Esa gracia invisible te sostiene cuando tus recursos se acaban. Y justo ahí, cuando decides dejar de batallar en tus fuerzas y rendirte en su presencia, Él te levanta. Desde lo alto todo se ve diferente. Lo que desde abajo parecía un desierto interminable, desde arriba se ve como un mapa, con caminos claros y puntos de llegada. Las preocupaciones que nos ahogan se achican cuando las observamos desde la óptica divina. Esa es una de las maravillas de volar en el tiempo de Dios. La perspectiva cambia. Y además, no es un vuelo de escapatoria, es un vuelo de misión. Porque después del renuevo viene el servicio. Dios te da alas, no solo para que descanses, sino para que corras sin cansarte y camines sin fatigarte en el propósito que Él ha preparado para ti. Pero claro, hay que soltar el peso muerto, esos hábitos que te drenan, como la queja constante o vivir comparándote con los demás, impiden el despegue. Tal vez necesites un detox de redes sociales o de pensamientos negativos. Una semana de espera intensiva, donde tu alma respire profundo sin interrupciones digitales. Tómate un paseo sin auriculares, escucha tu respiración, siente el viento. Ahí, en ese silencio, el alma empieza a recordar cómo se siente ser ligera. Y lo más bonito es que esto no solo te transforma a ti. Una sola águila en el aire puede inspirar a toda una bandada a elevarse. Tu fe, tu resiliencia, tu serenidad en medio del cansancio puede ser la chispa que encienda una renovación colectiva. ¿Te imaginas una iglesia que aprenda a descansar, a priorizar el reposo sobre el activismo? Necesitamos más espacios, Isaías 40:31, en nuestras agendas. Más líderes que digan, vamos a esperar juntos y volar cuando Dios diga. Cada mañana puedes practicar una rutina sencilla. Abre los brazos, respira hondo y di en voz alta, hoy vuelo en tu fuerza, Señor. Al exhalar, entrégale tus cargas. Y durante el día, anota en un diario esos momentos donde sientas que una corriente invisible te levantó. Una idea repentina, una paz inexplicable. Al final de la semana, léelo todo y verás cuán alto has llegado sin darte cuenta. Cierra los ojos por un momento e imagínate por encima de las nubes. ¿Lo ves?
Tu problema está ahí abajo, más pequeño de lo que creías, y ahora declara con convicción: si espero, vuelo; si vuelo, veo; si veo, confío. Porque esperar en Dios no es pasividad, es planear hacia lo eterno, sostenido por una fuerza que ninguna fatiga puede detener. Número 4. Demora aparente, salvación real, la precisión que no ves. Hoy vivimos con el chip de la inmediatez instalado en el alma. Todo tiene que llegar rápido. Un clic y ya compraste, otro clic y ya estás viendo la siguiente serie. Si algo tarda, se siente como un fallo. Pero el cielo tiene otro ritmo, y en ese ritmo, Dios no retarda su promesa como algunos piensan. Lo que parece demora, en realidad, es estrategia, es paciencia que salva, es precisión que aún no ves. Segunda de Pedro 3:9 lo dice sin rodeos. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No es que se haya olvidado de ti, es que está protegiéndote de algo que todavía no alcanzas a imaginar. Fíjate en esto. Muchas veces lo que tú percibes como una puerta cerrada es, en realidad, un escudo. Imagínate estar en la carretera, ansioso por avanzar, pero el semáforo se pone rojo justo cuando ibas a acelerar. Te frenas con frustración, solo para descubrir que, unos metros más adelante, hubo un accidente justo en el carril que ibas a tomar. Eso hace Dios. Él ve lo que tú no ves. Él detiene lo que tú no entiendes. Porque su paciencia no es negligencia, es intervención divina. Pero no solo protege, también espera por otros. ¿Cuántas veces has pedido un milagro y no entiendes por qué no llega? Y justo antes de que la respuesta se manifieste, un familiar se reconcilia con Dios, o tú mismo entiendes algo que antes no podías ver. La espera no es pérdida, es espacio para que corazones se ablanden, para que otros encajen en la misma obra que estás esperando. Su reloj no solo mide tu necesidad, mide el rescate de muchos más. A veces pensamos que Dios solo debe ocuparse de mi situación, pero Él no está diseñando una historia individual, sino una ciudad completa. Tu vida está entretejida con otras, tu trabajo, tu familia, tu comunidad. Lo que Él planea contigo tiene consecuencias que van más allá de tu urgencia. Por eso la precisión es milimétrica. Si lees la Biblia con lupa, verás que las promesas nunca llegaron ni un segundo antes ni después de lo debido. Noé construyó el arca sin lluvia a la vista. Abraham esperó años por Isaac, y Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Tú crees que eso fue casualidad? Por eso necesitamos renunciar a la idea de que Dios se olvidó. Él no olvida, Él calibra. Así que la próxima vez que quieras preguntarle ¿por qué tardas?, cámbialo por ¿de qué me estás cuidando? Eso cambia todo. Y mientras esperas, en lugar de desesperar, ora. Haz una lista con nombres, personas por las que interceder mientras todo se acomoda. Esa lista será parte de tu misión mientras el cielo termina de cuadrar lo que viene. Y cuando empiezas a aceptar la espera, te das cuenta de algo hermoso. Vives con paz, pero no con paranoia. Ya no corres con miedo, ni tomas decisiones solo por impulso. Aprendes a quedarte quieto cuando Dios no da luz verde. Y con el tiempo, también te vuelves más compasivo, porque al haber sido paciente contigo mismo, aprendes a serlo con los demás. Ya no mides a las personas por su velocidad, sino por la gracia que necesitan para seguir caminando. ¿Quieres algo práctico? Haz esta oración antes de cualquier decisión importante. Señor, si no es tu tiempo, ciérralo. Y si es tu voluntad, ábrelo. Y luego, haz un ejercicio. Piensa en 3 bendiciones que tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, fueron perfectas. Escríbelas. Y si te animas, comparte una en tus redes con el hashtag número 1, su demora me salvó.
Puede que alguien que esté esperando hoy necesite saber que lo que parece tardanza es, en verdad, una intervención protectora. Dios no descuida el reloj, Él lo afina con amor, así que si todo te parece lento, respira. Quizá lo que Él está salvando es mucho más grande de lo que tú jamás imaginaste. Número 5. La promesa ya corre. Espera un instante y la verás llegar. Hay días en los que parece que el cielo tiene tu correo en no leído, ¿cierto? Estás ahí, revisando tu bandeja cada 5 minutos, esperando esa confirmación, esa respuesta, ese milagro. Suspiras. Te preguntas, ¿por qué no llega ya? Y mientras tanto, todo a tu alrededor parece seguir igual. Pero justo ahí, en medio de ese mientras tanto, Habacuc 2:3 te deja una verdad que rompe la ansiedad como un rayo de sol en la neblina. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjate en esto, la visión no está estática, no está dormida, se apresura aunque no lo veas. Como esas cartas certificadas que avanzan durante la madrugada mientras tú duermes, sin que seas consciente de que ya están en camino. Dios no improvisa. Él calibra, mide milisegundos con precisión de cirujano, y aunque parezca que todo está en pausa, en realidad tu promesa se mueve silenciosamente hacia su hora exacta. ¿Y sabes por qué tarda a veces? Porque la espera tiene su propósito. Forma tu corazón. Filtra tus intenciones. ¿Lo estás esperando porque confías o porque quieres controlar? En la espera, Dios purifica los motivos y deja solo la fe, como arena fina que se separa de las piedras. No te está haciendo perder el tiempo, te está preparando para que cuando llegue, tu alma pueda sostenerlo. Repite la promesa, en voz alta, escríbela, grábala. Escúchala en los días nublados, porque cuando verbalizas la verdad, el corazón empieza a recordarla con fuerza. Es como clavar una estaca en el suelo mientras el viento sopla. La promesa sigue firme, aunque el clima cambie. Y mientras llega, ¿por qué no adorar como si ya hubiese ocurrido? Hay una belleza poderosa en cantar en futuro perfecto. Gracias, Señor, por esa respuesta que ya está viniendo. Gracias por el milagro que aún no veo, pero que ya te pertenece. Un amigo lo hizo. Dio gracias por un trabajo que aún no tenía y días después sonó el teléfono con la llamada que lo cambió todo. Cuando celebras antes, no manipulas a Dios. Simplemente te alineas a su certeza. También es importante vigilar sin obsesionarse. No necesitas estar pendiente de cada notificación. Apaga ese ruido y mejor dedica ese tiempo a interceder por alguien más. Porque cuando oras por otros sin darte cuenta, limpias el camino de tu propia visión. Y créeme, cuando llegue, nadie podrá decir que fue casualidad. Porque el sello de Dios está en los detalles imposibles de predecir. Él no entrega promesas genéricas. Él firma con precisión, y cuando eso se cumple, tu historia se convierte en argumento para quien empieza a desesperar. Así que no te guardes ese testimonio, cuéntalo, públicalo. Deja que otros sepan que Dios también está corriendo hacia ellos. ¿Te gustaría hacer algo simbólico? Escribe tu promesa en un papel, mételo en un sobre, ponle fecha y guárdalo. Eso es tu sello postal, está en tránsito. Y cuando se cumpla, ábrelo y mira cuánto ha hecho Dios en ese tiempo. También puedes practicar el semáforo de oración, verde para alabar, amarillo para preguntar, rojo para callar y escuchar. Hazlo 3 veces al día. Equilibra tu fe entre acción y descanso. Cierra los ojos por un instante e imagina el paquete llegando al buzón justo a la hora exacta, con tu nombre escrito por la mano del cielo. ¿Lo ves? No está quieto, está en camino. Así que declara, mi visión no se retrasa, corre hacia mí y llegará en el momento perfecto. Número 6.
Silencio activo. Cuando callas, Dios abre el camino. Vivimos rodeados de ruido. Notificaciones que no paran, música de fondo que apenas escuchamos pero que no dejamos de reproducir, pensamientos que van más rápido que el reloj. Incluso cuando parece que descansamos, la mente sigue corriendo. Y cuando de pronto se va la luz o el internet se cae, se genera un silencio incómodo. Un momento donde todo se detiene y no sabes muy bien qué hacer. Pero, ¿y si ese silencio no fuera interrupción, sino una invitación? El Salmo 37 lo dice con claridad. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No lo sugiere, lo ordena. El silencio no es una rendición pasiva, es un acto de guerra. Es decirle al alma, calma, Dios está obrando. Porque sí, callar también habla. Es un lenguaje que dice, confío. Imagina a un niño durmiendo profundamente en los brazos de su padre, mientras afuera ruge la tormenta. Él no necesita saber los detalles, no necesita ver el pronóstico, solo necesita esos brazos. Así es el silencio ante Dios. No es indiferencia, es certeza, es reposo armado, y cuando eliges callar tus planes, tus ideas, tus ansiedades, entonces puedes oír el plan de Dios. Como un general que ordena absoluto silencio para detectar el avance enemigo y ubicarlo con precisión, así también Dios nos habla más claro cuando el bullicio se detiene. ¿Y qué pasa cuando practicamos este silencio intencional? Nuestra mente se desintoxica, el volumen de la comparación baja, la culpa se disuelve. Es como hacer un reset al alma, como cuando apagamos el celular una hora antes de dormir y el cuerpo finalmente descansa. Y lo mejor de todo, empezamos a escuchar esa voz que antes se perdía entre el ruido. De pronto, surge una idea creativa mientras caminamos sin auriculares, o una sensación de dirección en medio de lo que parecía confusión. Cuando haces espacio, Dios lo llena. Claro, guardar silencio no es fácil. La falsa urgencia grita, responde ya o lo pierdes todo. Pero fíjate bien, muchas de las cosas que parecen urgentes en realidad pueden esperar, y otras, incluso, no eran necesarias. A veces confundimos acción con control. Creemos que hacer más es sinónimo de fe, pero muchas veces es solo una máscara de ansiedad. La hiperactividad espiritual, cuando no viene de la paz de Dios, termina agotándonos y alejándonos del centro. Y es que cuando de verdad entras en ese reposo confiado, el cuerpo también lo nota. Respiración más lenta, músculos que ya no están tensos. El cortisol, esa hormona del estrés, disminuye. Y no solo eso, tu claridad aumenta. Decisiones que antes eran un caos, se ordenan sin esfuerzo. Hay personas que han evitado desastres simplemente porque se dieron un día para estar en silencio. Un empresario contó que estuvo a punto de firmar un contrato importante, pero decidió postergarlo un día más. En ese reposo sintió que no debía hacerlo, y luego se enteró que había una cláusula escondida que habría sido su ruina. El silencio lo salvó. ¿Quieres intentarlo? Haz el reto de los 15 minutos sin ruido. Siéntate, cierra los ojos y repite en tu interior: confío en tu tiempo. Cuando termines, anota en un cuaderno lo que hayas sentido o pensado. También puedes hacer un ayuno de palabras negativas por 24 horas. Nada de quejas. Y si aparece la tentación de soltar una, cámbiala por una declaración de confianza como: Dios ya está obrando, o todo tiene su tiempo perfecto. Cierra los ojos. Imagina el mar en completa calma. ¿Ves cómo refleja el cielo? Así también tu alma. Cuando se aquieta, refleja el rostro de Dios. Porque callar no es perder el control, es reconocer que nunca lo tuvimos. Y cuando guardas silencio ante Jehová, Él empieza a abrir caminos que tú no sabías que existían. Así que respira, quédate quieto y observa lo que Dios está a punto de hacer. Número 7.
prueba y pulido. El oro de tu fe se moldea en la espera. Escuchar la palabra prueba muchas veces nos pone en alerta, ¿no te pasa? Nos recuerda a exámenes, a presiones, a esa sensación de que si fallamos, perdemos. Pero en el reino de Dios, la prueba no es un examen para descartarte, es un laboratorio, un proceso donde no se busca tu caída, sino tu crecimiento. Santiago 1:3 lo dice con claridad. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, no es solo aguantar, es transformar, es dejar que la paciencia te moldee por completo, como el horno que purifica el oro hasta que no queda escoria, solo brillo. ¿Y cómo lo hace Dios? Con calor, sí, pero con calor controlado. Él no enciende el horno para destruirte, sino para revelar lo que estaba oculto y fortalecer lo que sí vale. Como el alfarero que gira la vasija dentro del fuego para evitar que una parte se queme y otra quede cruda. Así va girando tu vida, y aunque a veces pienses que ya has pasado suficiente, Él sabe cuánto falta. Sacar la pieza antes de tiempo sería un error, porque el barro parecería firme por fuera, pero por dentro estaría frágil, quebradizo, y eso aplica en tus relaciones, tus finanzas, tu ministerio. Todo lo que vale necesita madurar. Cuando dejas que la paciencia haga su obra completa, algo empieza a cambiar por dentro. Tu carácter se alinea. Ya no hay partes verdes mezcladas con fe. Empiezas a ver frutos que no brotan de la emoción, sino de la raíz profunda. Humildad real, dominio propio que no depende del humor, empatía que no se olvida cuando estás cansado. Y lo más hermoso, tu fe empieza a ser confiable. ¿Sabes ese tipo de personas que cuando todo tiembla siguen firmes? Que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, cada palabra pesa. Son como mentores que han pasado por fuego y en vez de oler a humo, huelen a eternidad. Así es la fe que inspira, y solo se consigue dejando que el horno termine su ciclo. Claro, durante la prueba hay obstáculos, aparecen atajos, caminos que prometen salida rápida, pero terminan en más demora. Un negocio fácil, una decisión por impulso, una relación apresurada. Parecen soluciones, pero te llevan de nuevo al punto de partida. También hay enemigos internos. Esa voz que te dice, no vas a poder, Dios te dejó solo, pero tú no eres nuevo en esto. Ya venciste otras pruebas, tienes historia con Dios, y cada victoria pasada es un argumento contra esas mentiras. Y sí, hay recompensas, no siempre inmediatas, pero sí profundas, porque cada horno que superas te entrena para el siguiente nivel. Como los atletas que entrenan en altitud para rendir mejor cuando bajan. Cada resistencia ganada ahora es fuerza que necesitarás más adelante. Y cuando todo termina, lo que ves es oro, reflejo limpio, sin escoria, fe que ya no necesita adornos porque brilla sola. Ese momento trae una alegría distinta, no la euforia pasajera. Es satisfacción, gozo completo. Te propongo algo. Lleva un diario, escribe lo que Dios está puliendo en ti. Quizá estás aprendiendo a escuchar más o a no reaccionar tan rápido. Anótalo, revisa cada mes. Verás que, aunque no se note al principio, estás cambiando. También elige una ancla bíblica, un versículo que te sostenga cuando el horno se active. Por ejemplo, Isaías 43. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Repítelo. Escríbelo, hazlo tu escudo. Y ahora imagina esto. Dios, como un joyero, te saca del horno y te muestra al mundo. Te mira con orgullo, no por lo que tienes, sino por lo que ahora eres. Porque el que soporta la prueba no solo cambia, también huele a eternidad. Y eso, amigo, no lo fabrica ningún atajo. Solo se logra en el horno donde la paciencia forja oro de verdad. Número 8. No te canses, la semilla que hoy siembras mañana gritará victoria. Hay días en los que hacer el bien parece una batalla contra la lógica del mundo.
Te esfuerzas por responder con amor cuando recibes indiferencia. Perdonas sin que nadie te lo pida. Das sin que te lo devuelvan. Sirves y oras, y aún así, todo parece igual. Las circunstancias no cambian, nadie agradece, nadie ve, y en el fondo se instala una pregunta que duele. ¿Vale la pena seguir? Pero justo ahí, cuando estás a punto de tirar la toalla, Gálatas 6:9 susurra esperanza como un faro en medio de la niebla. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No dice, quizás, no dice, si todo sale perfecto, dice, a su tiempo. Porque en el cielo no hay olvidos, hay tiempos perfectos. Y mira, la tierra parece callada, pero no está muerta. Es como el vientre de una madre en silencio gestando vida. Cada pequeño acto de bondad, cada oración que nadie escucha, cada sí que diste cuando era más fácil decir no, cae en ese suelo sagrado donde Dios ya está trabajando. Es como ese jardinero que riega una parcela seca cada mañana, no por necedad, sino por convicción, porque sabe que bajo esa tierra algo ya está germinando. Tal vez no se vea, tal vez nadie más lo entienda, pero él sabe que el milagro empezó. Así también obra Dios, en lo oculto, en lo profundo, en lo que no impresiona. Y cuidado con el engaño del tiempo inmediato. En un mundo que premia lo rápido y castiga lo invisible, olvidamos que el crecimiento más profundo es el que no se apura. Dios no fabrica resultados, cultiva transformación. Y su cosecha no es superficial, es eterna. No se trata de ver hojas vistosas que se marchitan en un día, sino raíces que sostienen el fruto en medio de la tormenta. Así que no menosprecies tus pequeñas semillas, esa palabra amable, ese te perdono, esa ayuda silenciosa. Puede que tú no veas el fruto hoy, pero Dios ya lo anotó en el cielo. Y sí, hay momentos en que el alma se fatiga. El cansancio emocional es real, especialmente cuando sientes que das y nadie valora. Por eso es tan importante que cuides tu campo interior. Identifica las malas hierbas, la comparación que te roba gozo, la queja que seca tu esperanza, el enfoque en el aplauso en lugar del propósito. Limpia tu terreno, vuelve a la fuente. Recuerda que no siembras para los hombres, sino para Dios. Una herramienta poderosa es la gratitud retrospectiva. Mira hacia atrás. ¿Cuántas veces sembraste sin ver y luego llegó una respuesta inesperada? ¿Cuántas veces el bien que hiciste volvió a ti disfrazado de bendición? Haz memoria. Escribe esas historias. Lleva un diario de siembra, no para presumir, sino para perseverar. Porque cuando el cansancio golpee, ese registro será tu testimonio vivo de que Dios nunca olvida una sola semilla. Y no te detengas. Aunque nadie lo note, sigue sembrando con alegría, canta mientras sirves, ora mientras cocinas, ama en lo cotidiano y siembra con intención, aunque sea una vez al día. Manda un mensaje de aliento, regala un abrazo, detente 5 minutos para orar por alguien. Ese acto, por más pequeño que parezca, puede cambiar un día, una mente, incluso una vida. Y cuando veas un pequeño cambio, una sonrisa, una palabra de agradecimiento, una oración respondida, celébralo como el primer brote de una cosecha que ya viene en camino. Cierra los ojos ahora e imagina un campo dorado extendiéndose hasta donde alcanza la vista, con espigas altas que bailan con el viento. Ese campo es tu futuro en las manos de Dios. Y aunque hoy veas tierra seca, Dios ve el plan completo. Él no está improvisando, está cultivando algo glorioso. Así que sigue sembrando, porque la semilla que hoy entregas en fe, mañana será testimonio que transforma vidas. Y cuando llegue el tiempo, el cielo dirá, ahora sí cosecha, y entenderás que cada gota de esfuerzo valió la pena. Número 9. Obra en proceso. Tu historia tiene un final firmado por Dios. Todos tenemos algo empezado que no terminamos. Ese cuaderno que solo tiene las primeras páginas escritas, el curso que dejamos a medias,
El proyecto que ilusionaba pero se quedó en el escritorio. Y cuando miramos todo eso, nos entra una mezcla rara de frustración y culpa. Nos preguntamos si no estaremos haciendo lo mismo con nuestra vida espiritual. ¿Y si también terminamos abandonando el proceso de Dios en nosotros? Pero ahí entra con toda su fuerza Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es una frase de ánimo barato, es una promesa legal, un contrato firmado por el Creador del universo que dice, si yo empecé, yo termino. Y fíjate que Pablo no dice, tengo la esperanza, dice, estoy persuadido. Esa palabra es clave. Habla de una certeza que no se quiebra aunque tengas días grises, aunque la motivación te falle, aunque no veas progreso. Porque la buena obra que Dios empezó en ti ya está en marcha, incluso cuando tú no la sientes. No depende de tu estado de ánimo, sino de su fidelidad. Dios no es un artista que se retira del lienzo porque se aburrió. Él vuelve una y otra vez. Cada trazo tiene intención, incluso las sombras, incluso esos tonos que no entiendes ahora. Es como esos maestros que pintan por capas, que agregan textura, profundidad y barniz solo después de haber trabajado pacientemente en cada rincón. La perfección en el reino de Dios no es un chasquido, es un camino, un proceso que Él mismo dirige y en el que cada detalle suma. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos mientras esa obra sigue en proceso? Colaboramos, no competimos, no intentamos arrebatarle el pincel para mejorar lo que no entendemos. A veces solo hay que mirar al cielo y decir, Señor, si falta color, ponlo tú. Y también es importante aprender a celebrar los avances invisibles, porque a veces las sombras que hoy no nos gustan son las que harán brillar más fuerte la luz de mañana. Puedes hacer algo tan sencillo como una foto espiritual mensual. Escribe una pequeña victoria, un cambio de actitud, una emoción que antes no sabías manejar. Cuando mires atrás, verás los matices que Dios está agregando a tu cuadro. Pero claro, hay obstáculos. Muchas veces nos juzgamos por el boceto inicial. Nos miramos con ojos impacientes y pensamos, ¿esto era todo? Pero un mural nunca se ve bonito en la primera etapa. La belleza llega cuando el trabajo está avanzado, cuando los trazos se conectan, y otro obstáculo es el cansancio. El tiempo parece eterno y confundimos prolongación con abandono. Pero hay tintas que necesitan días para secarse. El silencio también es parte del arte. Ahora bien, cuando entiendes esto, algo cambia por dentro. Nace una confianza que no se basa en resultados visibles, sino en la garantía del autor. He conocido personas que, al comprender que Dios no soltó la brocha, descansaron, soltaron el perfeccionismo, dejaron de presionarse, y eso les dio una paz que no conocían. Además, su vida se volvió testimonio, porque cuando otros ven que tú estás siendo transformado, también se animan a dejarse moldear. ¿Quieres empezar hoy? Declara frente al espejo, la buena obra en mí hoy avanza un trazo más. Dilo aunque no sientas nada, porque esa verdad tiene peso y lleva una bitácora de pinceladas. Escribe cada semana un cambio, uno pequeño, y cada trimestre vuelve a leerlo. Verás que el cuadro está cobrando forma. Ahora imagina esto, tu vida convertida en lienzo completo, con la firma de Dios estampada en la esquina. Una firma que dice, obra terminada, digna de mi gloria. Porque si Dios comenzó, Dios culminará. Y tu historia, créeme, no quedará en boceto. Está reservada para una exposición eterna. Número 10. Curvas alineadas, cuando su sabiduría recalibra tu rumbo. ¿Te ha pasado alguna vez que confías ciegamente en el GPS y de pronto terminas en una calle sin salida? Vas manejando tranquilo, pensando que todo está bajo control,
Y de repente, la aplicación se congela o te manda por un camino que no existe. Frustrante, ¿cierto? Así nos pasa muchas veces en la vida cuando tratamos de guiarnos con nuestra propia lógica. Dependemos de lo que parece correcto, de lo que nos dice la experiencia o el instinto, y terminamos más perdidos que al principio. Pero la palabra es clara. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5. Este no es un consejo amable, es una dirección directa del mejor GPS del universo. Dios no quiere que lo consultes como último recurso. No quiere ser el plan B cuando tu mapa falla. Él quiere ser tu guía desde el primer paso. Porque confiar con todo el corazón significa soltar ese doble volante que muchos usamos, uno para Él y otro para nosotros, como si Él necesitara nuestra ayuda para maniobrar. Pero cuando ambos intentan dirigir, lo único que se logra es un choque de decisiones. Él no comparte el timón. Él endereza caminos cuando le entregas todo el control, no solo una parte. Y no se trata solo de grandes decisiones. La guía de Dios se entrena en lo cotidiano. Es ese hábito de decir, Señor, guíame antes de responder un correo que podría detonar un conflicto. Es frenar un comentario. Es revisar el corazón antes de enviar ese mensaje. Reconocerlo en cada cruce no es exageración, es sabiduría. Porque Él endereza nuestras veredas con correcciones que van desde un susurro suave hasta una vuelta en U total. A veces, esa inquietud que te impide cerrar un trato, esa incomodidad inexplicable, es Dios frenándote. Y muchas veces, esos retrasos que tanto nos frustran son la forma divina de salvarnos de algo peor. Como esa historia de la persona que perdió un vuelo y después se enteró que ese avión tuvo una falla seria. Retraso o protección. Pero claro, confiar no siempre es natural. Nuestro orgullo se mete en el camino. Queremos tener todo calculado, como si nuestras fórmulas fueran más eficaces que la dirección de Dios. Tal como el pueblo de Israel, que contaba caballos y carros para sentirse seguro, cuando su seguridad venía de confiar, no de contar. Y muchas veces no confiamos porque no vemos todo el camino. Queremos tener el mapa completo antes de avanzar. Pero fíjate, los faros del coche solo iluminan unos pocos metros y con eso basta para avanzar toda la noche. Así obra Dios, un paso a la vez, suficiente luz para hoy. Cuando sueltas el volante y se lo das a Dios, algo se alinea. No es que el camino se vuelva más corto, pero sí se vuelve más recto. Lo que parecía un error del pasado se transforma en dirección nueva. Hay personas que cambiaron de carrera, de ciudad, incluso de ministerio, y descubrieron que ese giro inesperado los llevó justo donde debían estar. Y junto con la dirección llega el descanso. Se va la tensión de preguntarse, ¿me estaré equivocando? Tu cuerpo también lo nota. Tus hombros se relajan, tu sueño mejora. Porque descansar en la guía de Dios también es salud. Puedes practicarlo desde ya. Al empezar tu día, di en voz alta, Señor, ajusta mi dirección hoy. Hazlo al entrar al carro o al abrir la computadora. Y al final del día, haz un pequeño chequeo. ¿En qué momento sentí tu corrección? Anótalo, agradécelo. Cada curva alineada es una prueba de que Él va al volante. Y ahora imagina esa carretera que parecía tortuosa, iluminada por la luz del amanecer, recta, clara, pacífica. Eso es lo que pasa cuando confías. Porque sí, confiar no acorta la distancia, pero elimina los desvíos. Y en las manos de Dios, cada curva tiene un propósito, pero cada rumbo tiene destino asegurado. Número 11. Semáforo interior. Detén el fuego que quema tus oportunidades. ¿Alguna vez has sentido que vas bien, tranquilo, y de pronto, ¡pum!, algo te hace explotar? Tal vez fue ese carro que se cruzó sin avisar, el trámite que parecía eterno,
o ese comentario pasivo-agresivo que te encendió en 2 segundos. La reacción es casi automática. El puño se aprieta, el tono sube, las teclas del celular se golpean con fuerza. Y justo ahí, en ese microsegundo antes del estallido, el Salmo 37 se presenta como un semáforo en rojo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No es una sugerencia, es una orden de alto, porque Dios sabe que esa prisa emocional puede desviarte justo cuando estabas por llegar a algo grande. El enojo desenfrenado es corrosivo, quema rápido y deja huella. Palabras que no se pueden desdecir, miradas que enfrían vínculos, oportunidades que se cierran porque no supimos frenar a tiempo. Una amistad de años puede quebrarse por 30 segundos mal gestionados, y no es solo emocional, es fisiológico. Cuando te dejas llevar por la ira, se reduce el flujo sanguíneo al lóbulo frontal, la zona del cerebro que razona. Literalmente piensas menos, ves menos, juzgas peor. Es como manejar con neblina espesa a toda velocidad. Lo más probable es que termines chocando. Pero ¿qué hay detrás de esa ira? Muchas veces no es rabia pura, es miedo. Miedo a perder el control, miedo a que no te respeten, miedo a ser ignorado. La ira es solo la punta del iceberg. Abajo hay inseguridad, cansancio, heridas no sanadas. Y cuando no reconoces eso, confundes levantar la voz con tener autoridad. Crees que gritar es poder, pero en realidad es debilidad disfrazada. Fíjate en Jesús frente a Pilato. Estaba callado, firme, sin necesidad de elevar el tono. La verdadera autoridad tiene paz, no necesita imponerse a gritos. Entonces, ¿cómo desechamos el enojo? No es con fuerza bruta, es con mecanismos sencillos pero poderosos. Cuando sientas que la mecha se enciende, haz una pausa de 10 segundos. Respira, haz una oración rápida. Dile a tu mente, no romperé el ritmo de Dios por esto. A veces eso basta para que no explotes. Luego, cuando tengas más calma, examina qué fue lo que te detonó. Pregúntate, ¿qué miedo estaba intentando proteger? Rinde eso en oración. El enojo, cuando se mira de frente, se desarma. ¿Y qué pasa cuando decides caminar con calma? Las puertas se mantienen abiertas, las relaciones sobreviven. Esa discusión que pudo terminar mal se convierte en un puente más fuerte porque supiste responder con suavidad. Hay negociaciones que se han salvado gracias a un tono tranquilo. Personas que han ganado respeto porque, en vez de reaccionar, reflexionaron. Y eso tiene respaldo bíblico. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. El que domina su espíritu inspira confianza, su presencia trae equilibrio. Te propongo algo práctico. Lleva una tarjeta roja en tu billetera o bolsillo. Cada vez que la veas, recuerda, alto al enojo. Sácala discretamente cuando sientas que te vas a cruzar. También empieza un diario de victorias sobre la ira. Anota cada vez que pudiste haber reaccionado, pero elegiste el dominio propio. Celebra esos momentos. Son más valiosos que 100 discursos. Cada día sin estallido es un avance espiritual gigante. Dios te ha dado un extintor para esos fuegos internos. Se llama dominio propio. Úsalo, porque cuando apagas a tiempo ese fuego, preservas el plan que tu enojo podría incendiar. Tú no estás llamado a destruir con palabras, sino a construir con sabiduría. Así que la próxima vez que la ira quiera tomar el volante, detente, respira y recuerda, tu paz también es parte del propósito. Número 12. Bajo la mano poderosa, rinde tu carga y elevarás vuelo. A veces la vida no solo se siente pesada, se vuelve insoportable. Es como si caminaras cuesta arriba con una mochila llena de piedras que nadie más ve. Las responsabilidades familiares,
las presiones laborales, las expectativas ajenas, los errores del pasado que no terminan de soltarte y esos temores del futuro que no te dejan dormir. ¿Te ha pasado que sonríes por compromiso, pero por dentro sientes que te estás desmoronando? Ese cansancio del alma, ese que no se alivia con descanso físico ni con vacaciones, es el que Dios quiere tocar hoy, porque Él no solo te llama a que descanses, sino a que te rindas, no como quien se da por vencido, sino como quien entiende que no tiene que pelear solo. Primera de Pedro 5:6 no deja espacio para ambigüedades. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay un orden. Primero, rendirse, luego, soltar. Finalmente, ver cómo Él levanta. Humillarse no es debilidad, es sabiduría espiritual. Es saber cuándo parar y decir, Señor, esta batalla no es mía, te la entrego. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces intentaste resolver todo solo y terminaste más cansado, más frustrado y con el corazón más cargado? La autosuficiencia puede sonar valiente, pero en el fondo muchas veces es miedo disfrazado. Miedo a que si no lo haces tú, nadie lo hará. Miedo a soltar el control porque alguna vez confiaste y te fallaron. Pero Dios no es alguna vez. Dios es siempre, y su mano no falla, no se debilita, no se olvida, no te deja caer. Cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, no se refiere a una oración de paso mientras haces otras cosas. Habla de una entrega consciente, completa, real. Imagina que cada ansiedad, cada pensamiento intrusivo, cada miedo es una piedra. Algunas son pequeñas y molestan. Otras son grandes y te impiden moverte. Y Dios te dice, dámelas, lánzalas sobre mí. Yo las puedo cargar. No es solo una metáfora, es una invitación a actuar, a escribir cada peso, a ponerle nombre, a reconocerlo y luego soltarlo. Literalmente, toma una piedra, colócale un nombre y cuando la sueltes en el agua, deja que eso sea símbolo de lo que pasa en lo espiritual. Porque confiar no es decirlo, es soltarlo de verdad. Y aquí viene algo que muchos olvidan. Dios no te pide que te humilles porque quiera verte abajo. Te pide que lo hagas porque solo así puede levantarte. Pero no en cualquier momento, en el tiempo exacto. No cuando tú creas que estás listo, sino cuando realmente lo estés, como hizo con José. Lo bajaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo encerraron en una cárcel injustamente y todo parecía estar mal. Pero era un proceso, porque cuando llegó su momento, no solo fue exaltado, fue posicionado para salvar naciones. Esa es la exaltación de Dios, no para exhibirte, sino para usarte, para que otros sean bendecidos a través de lo que Él hizo en ti. Y sí, a veces nos cuesta entregarle el peso a Dios, porque ya hemos sido soltados por otros. Personas que dijeron que estarían y no estuvieron. Promesas que se rompieron. Apoyos que desaparecieron justo cuando más los necesitabas. Y el alma se acostumbra a caminar con desconfianza. Pero Dios no es como los hombres. Su fidelidad no depende de tu desempeño. Su cuidado no caduca con el tiempo. Él simplemente te dice, yo tengo cuidado de ti. Cuando por fin entregas esa carga, no solo cambia tu espíritu, cambia todo. Piensas con más claridad, descansas mejor. Tu cuerpo deja de vivir en modo alerta y tu corazón empieza a respirar fe, porque lo que Dios sostiene permanece y cuando Él te levanta, nadie puede bajarte. Su promoción no es superficial, es estructural, sólida, duradera, fundada en gracia, no en esfuerzo humano. Hazlo hoy, no lo postergues más. Elige una manera concreta de soltar. Tómate 5 minutos, escribe lo que cargas. Luego, dobla ese papel y entrégaselo a Dios en voz alta. Si puedes, haz el acto simbólico de lanzar una piedra al agua.
Siente cómo esa superficie tranquila refleja lo que empieza a pasar por dentro. Y al final del día, abre tus manos y di, Señor, yo confío. Respira profundo y descansa en la certeza de que tu mochila ya no está sobre tus hombros, sino en las manos de aquel que nunca te soltará. Porque cuando dejas de cargar, aprendes a volar, como el águila, y es ahí, en ese descanso, donde Dios te eleva. Número 13. Tesoro oculto, la bondad que emergirá por tu espera fiel. Vivimos rodeados de urgencias disfrazadas de necesidades. Todo está hecho para que no tengamos que esperar. Un clic y ya tienes lo que quieres. Una pantalla y puedes saltarte los silencios incómodos. Hasta los mensajes se responden con emojis en lugar de palabras completas. Y sin darnos cuenta, esa prisa se mete también en nuestra relación con Dios. Queremos respuestas inmediatas, soluciones express, milagros al instante. Pero Dios no trabaja con relojes humanos. Él es el Dios de la eternidad. Y sus obras más valiosas no se revelan en la superficie ni con velocidad. Se gestan en lo profundo, en lo escondido, en el silencio. Como las perlas que nacen dentro de una ostra en la oscuridad a lo largo de los años. Y eso es precisamente lo que nos enseña Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No dice que es fácil, dice que es bueno, bueno en el sentido más completo, útil, bello, fructífero, perfecto. Y aquí hay una clave que no podemos pasar por alto. El texto no solo habla de esperar, habla de esperar en silencio. ¿Te das cuenta? No es simplemente aguantar el tiempo, es hacerlo con el alma en reposo, es resistir la tentación de llenar el vacío con quejas, teorías o estrategias humanas, porque esperar en silencio es una declaración de fe en voz baja. Es como si dijeras, Señor, no tengo nada más que hacer, excepto confiar. Y eso es mucho, eso es todo, porque en ese silencio, Dios comienza a construir algo que los ruidos del mundo no pueden arruinar. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien realmente espera en Dios con esa clase de confianza? Que todo adquiere un valor distinto, como el pan que se hornea lentamente. El olor va llenando la casa, creando expectativa, y cuando al fin sale del horno y lo pruebas, cada mordida es un premio, porque sabes que no fue hecho a la carrera. Así también, cuando Dios finalmente abre el cielo y derrama lo que preparó para ti, lo aprecias más, lo cuidas más y lo compartes con más propósito. Mira a Moisés. Él no bajó del monte con un milagrito de paso. Él se metió en la nube, esperó y recibió instrucciones divinas que marcaron generaciones. ¿Sabes por qué? Porque no tenía prisa. No trató de apurar a Dios. Se quedó hasta que Dios hablara. Y eso es lo que Dios honra, no la presión, sino la permanencia. Porque el silencio no significa ausencia, significa apertura. Cuando tú decides callar tus dudas, tus ideas, tus planes, entonces Dios habla. Y cuando Él habla, nada vuelve a ser igual. Claro que la impaciencia va a querer hablarte, va a gritarte de hecho. Haz algo ya, no te quedes esperando. Busca tu propia salida. Pero no todo lo que se mueve avanza, y no todo lo que avanza tiene dirección divina. A veces Dios te llama no a correr, sino a hundirte como semilla, a entrar en tierra y morir a tu agenda, porque sólo así, en el momento perfecto, brota el fruto. Y cuando finalmente llega ese momento, créeme, todo tiene sentido. Dios no llega un minuto tarde. Llega cuando sabe que su bondad va a brillar más. Tal vez justo cuando ya no sabías cómo pagar y aparece una provisión inesperada. O después de meses orando en silencio por una puerta cerrada y de pronto se abre justo cuando ya estabas listo para caminar por ella con sabiduría. Ese tipo de salvación no solo cambia tu vida, inspira la fe de los que te rodean. Así que, si ahora estás en silencio,
No te desesperes. Escríbele a Dios tus pensamientos, tus miedos, tus preguntas y entrégaselos como una carta. Agradece los milagros que ves en otros, porque son señales de que Dios sigue actuando. Practica tu minuto perla. Detente cada día, aunque sea por un momento, y quédate en silencio solo para recordarte, Dios está aquí.